Muy buenos días para todos. Bueno, en este espacio vamos a estar desarrollando la asignatura de Ecología y Saneamiento Básico. Me presento, mi nombre es Ana María Muñoz Prada. Soy microbióloga de profesión, especialista en gestión ambiental y bueno, estaré a cargo de esta asignatura durante este tiempo con ustedes y espero que sea de mucho provecho para todos nosotros. Los contenidos que se vean aquí en esta asignatura, lo que esté reflejado en esta asignatura. ¿Sí? Si tienen una pregunta de antemano, bien pueda. Si no, procedemos a lo Buenos que días, vinimos. yo sí tengo una consulta, creo que estoy equivocada de clase entonces. A mí me llegó un correo donde me mandaban el ID de este mismo, así tal cual, y me decía Ajá. que a las 8, perdón, a las 9 de la mañana tenía clase con gestión de recursos humanos. Y estoy desde las 8:30 aquí en clase esperando que llegara la profesora y usted mencionó una clase totalmente diferente. Bueno, yo tenía esta idea, de hecho, yo tuve clase ahorita, por eso de pronto un poquito el retraso ahora. Yo tuve clase de 7 a 9 con un grupo también de ecología y saneamiento básico, entonces me dieron este mismo idea, tanto para la clase anterior como para esta. Entonces, no te sabría Pero decir no ni responder. entiendo entonces porque a mí me llegó, le digo que me llegó un correo, o sea, no fue ni siquiera que yo, sino un correo directamente del tutor donde decía, o sea, tenía el mismo ID y decía a las horas 9 de la mañana. Será, no sé, voy a verificar o voy a Bueno, enviar el algún resto, al correo. la pregunta es, ¿el resto del grupo están en la clase que tienen que estar? Sí, señora. Sí, Sí, señora. 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 Profesora. Bueno, voy a Entonces, revisar a ver entonces. de pronto, bueno, la sala, esta es la sala 1, la 01. Esta es la sala 01. De repente, no sé si de pronto ahí al finalizar se haya equivocado el profe al colocar el número de la sala. ¿Oíste? Entonces, bueno, si no es más, pues entramos en materia a lo que sería el contenido de nuestra asignatura. Y bueno, nuevamente, bienvenidos. Esperamos que todo lo que se ofrezca en esta asignatura sea de provecho para nosotros y para nuestro quehacer diario, no solamente cuando encontramos trabajando, sino algunos estamos formándonos, ¿verdad? Y pues posteriormente estaremos en algún lugar de trabajo, ¿sí? Vamos a compartir la pantalla. Entonces, como decíamos, nuestra asignatura Ecología y Saneamiento Básico. Que, ¿Por qué nosotros vemos ecología y saneamiento básico? Es una de las preguntas que nos hacemos constantemente cuando estamos revisando el programa, ¿sí? Primero debemos saber qué es lo que nosotros hacemos, ¿sí? Primero, qué estamos estudiando, ¿no? Y a qué le estamos apuntando. O sea, cuando nosotros terminemos nuestra formación, ya sea técnica, tecnológica o profesional, ¿verdad? Nosotros siempre vamos a trabajar en la parte de prevención. ¿Prevención de qué? Prevención de riesgos. Cualquier tipo de riesgo que exista y que ponga o afecte nuestra seguridad y nuestra salud durante nuestra jornada laboral, ¿sí? En medio de esto aparecen conceptos como el de ecología, aparecen conceptos como el de saneamiento básico. ¿Qué entendemos nosotros por ecología? Alguno que pueda decirnos qué entendemos de eso por ecología, por ese término. Profe, ecología, si no estoy mal, es ecosistema, el medio ambiente. Tiene que ver con el medio ambiente, ¿verdad? Tiene que ver con los ecosistemas y esa parte de saneamiento básico.
Ninguno, pues, continuamos. Aquí ya hablando de lo que es la ecología y el saneamiento básico, ya como disciplina, ¿sí? Ya como ejercicio como tal, como ese quehacer, pues indudablemente estamos dentro de ese conocimiento ambiental, ¿sí? Eso que habíamos mencionado ahorita y que mencionó la compañera, que tenía que ver con el medio ambiente, con los ecosistemas, ¿sí? ¿A nosotros para qué nos va a servir? Para estudiar, ¿verdad? Y para revisar cuáles son esos componentes, tanto en ese ambiente y ese entorno físico que tenemos, cómo impactan nuestras acciones al medio ambiente, cómo hay esa interacción entre los diferentes ecosistemas, qué acciones o medidas podemos tomar en cuanto a la conservación del medio ambiente y de los ecosistemas, pero qué podemos hacer con ese apellido que se llama saneamiento básico, ¿sí? ¿Qué podemos hacer? Saneamiento viene de salud, ¿sí? Entonces, saneamiento básico querrá entenderse como esa parte básica, sencilla, elemental que yo debo tener para ¿qué? Para prevenir problemas de salud, ¿ya? Después vamos a ampliar esa información. Debemos analizar. ¿Qué es lo que vamos a analizar? Si nosotros ya habíamos dicho que debíamos analizar riesgos, ¿cierto? Dentro de todos esos riesgos que nosotros analizamos en un lugar de trabajo, en un entorno, debemos también tener en cuenta los que son de tipo ambiental, ¿sí? Los que son de tipo ambiental. Vean, nosotros vivimos en un espacio y pues echamos mano de todo lo que encontramos en ese espacio. Hay ventajas y desventajas cuando echamos mano de eso, ¿sí? Cuando nosotros tratamos de crecer o desarrollarnos utilizando los recursos ambientales, utilizando esos recursos naturales que encontramos, ¿ya? ¿Cómo vamos a hacer para que nosotros podamos tener un mayor desempeño o un mejor desempeño en cuanto a la identificación de esos factores, en cuanto a la identificación de esos riesgos que a nosotros nos puedan afectar? En la primera unidad estaremos revisando lo que tiene que ver con medio ambiente y ecología, ¿sí? Cuáles son los contenidos temáticos, cuáles son esos conceptos que nosotros debemos tener claro para nosotros poder partir y de allí empezar a comprender cuál es nuestro accionar con esa naturaleza, con ese espacio. Hay características muy especiales y ahí ustedes lo pueden ver en pantalla, dice que hay algo que tiene que ver con el desarrollo socioeconómico y cultural. ¿A qué hace referencia eso? ¿A qué hace referencia eso? Profe, yo opino que es como de la cultura que tenemos nosotros en cuestión del almacenamiento de los residuos, porque se sabe que hay muchas personas que se toman una bolsa de agua, ¡pum!, en la calle, no esperan una caneca o en lo personal lo meto en el bolso donde lo tengo hasta que llegue a la casa con una caneca. Entonces, por eso como cultura ciudadana, opino, no sé si estoy equivocada. Nosotros nos desarrollamos en muchos ámbitos, bien, Catherine, nosotros nos desarrollamos en muchos ámbitos, ¿sí? La parte social es ese quehacer con nosotros como sociedad, entre individuos, cómo nos comportamos. Esto que estamos haciendo ahora es una actividad social, ¿sí? Es una actividad económica, ¿verdad? Porque ustedes han hecho una inversión estudiando, pues a la profe también le tienen que remunerar su participación acá, ¿sí? Hay algo social, porque estamos interactuando entre individuos, la parte económica, que ya dijimos cómo se veía reflejada, pero hay una parte que es cultural, y esta parte cultural va abrazada con la parte de educación, ¿sí? Con la parte de educación. Nosotros podemos tener costumbres derivadas de nuestra cultura o arraigadas por nuestra cultura. Sin embargo, la educación, cuando nosotros nos educamos en temas ambientales, lo que tú decías, yo me tomo una bolsa con agua, ¿sí? Y cojo la bolsita y no la tiro por ahí, sino que la llevo hasta mi casa o hasta que encuentre un depósito para ese residuo y lo pueda depositar allí, ¿ya? Es esa parte donde la educación nos ayuda a tener un mejor conocimiento y esta parte cultural nosotros podemos ir afianzándola o transformándola, ¿sí?
Hay un ejemplo muy claro y sucedió ahora con el tema de pandemia, o sea, en los temas de moda, COVID-19, por ejemplo, ¿sí? Donde hubo un cambio radical en la cultura, ¿sí? Usted nunca utilizaba un tapaboca y a nivel cultural hubo que primero educar a la gente y decirle, mira, tienes que usar un tapaboca porque al usar el tapaboca vas a hacer prevención, ¿sí? Vas a prevenir. Primero que te contagies tú, porque eso es lo que primero nosotros debemos entender. Cuando nosotros utilizamos elementos de protección personal, primero nos estamos protegiendo nosotros y después estamos protegiendo al resto, ¿sí? Entonces, hubo un cambio a nivel cultural. Nosotros nos tocó acostumbrarnos. Y por ahí más de uno tiene fotos, o sea, antes del 2019 sin tapaboca, después lo que fue 2020, 2021, puro tapaboca en las fotos, ¿sí? Ya ahora, 2022, arrancamos nuevamente a tomarnos fotos sin tapabocas, ¿cierto? Entonces, eso hace parte de la cultura. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros y qué tiene que ver esa parte cultural en el medio ambiente? Hay una frase que es muy común, muy usada, a mí no me gusta personalmente, pero es el que contamina paga, ¿sí? Entonces, el que contamina paga. Esa frase salió bajo la premisa de que si nosotros estábamos contaminando como empresa o como predio o como lo que usted quiera, como actividad económica, ¿sí? Usted estaba contaminando, pues usted tiene que pagar. Y entonces aparecen las tasas al medio ambiente, el tema de los carros, por ejemplo, que la revisión técnico-mecánica. ¿Para qué hacen la revisión técnico-mecánica? Precisamente para prevención a daños con el medio ambiente, ¿sí? Entonces se ha convertido en todo esto de que, bueno, el que contamina paga. Si yo saco mi técnico-mecánica, yo la pago. ¿Eso me da derecho a mí de que yo tenga el carro en malas condiciones y esté contaminando el medio ambiente? Pues no. Lo mismo sucede con las empresas, con las fábricas, ¿sí? El tema de las emisiones de gases, ¿ya? No, pues ellos siguen contaminando porque es que ellos están pagando. Entonces, lo que se ha venido a nivel cultural es esa, el que contamina paga, ¿ya? Entonces, te da derecho de pronto de tomarte esa bolsita con agua y tirarla, no, para eso están los escobitas, para eso están los que pasan haciendo el aseo, ¿sí o no? Yo pago, porque eso lo paga uno dentro de los recibos, ¿o no? Entonces, Sí, señora. Esa cultura de que contamina paga, del que contamina paga, está errada, ¿sí? ¿Por qué está errada? Porque no, por el hecho de que nosotros estemos pagando, no podemos estar contaminando, ¿sí? No podemos estar contaminando. Los recursos se van a acabar algún día. Y por eso usted empieza a ver todo ese pocotón de películas y de series futuristas que la gente está pensando en irse incluso del planeta, ¿sí? Irse para otro lado, buscando agua en la Luna, en Marte y en otras partes, ¿sí? ¿A dónde va? ¿A dónde va esa cultura de nosotros? ¿Sí? ¿Y qué afectaciones tiene dentro del medio ambiente? Entonces nosotros nos vamos a ver, nosotros terminamos siendo desde nuestro quehacer educadores. Usted desde su puesto de trabajo termina siendo un educador. Usted debe, ¿sí?, tratar de educar para que esa cultura cambie en ciertos aspectos, ¿sí? Entonces, en su lugar de trabajo, usted tiene que hacer prevención, ¿sí? Usted hace educación, indudablemente va a haber un cambio a nivel cultural, ¿ya? Cultural. Entonces, ¿cómo se ha estudiado la ecología en estos tiempos y cómo para qué se ha estudiado la ecología en estos tiempos? En la primera semana, pues, vamos a tener una prueba diagnóstica tratando de evaluar, ¿sí? Tratando de evaluar conocimientos previos que nosotros tengamos, es súper sencilla, ¿sí? Y ya tenemos el contenido cargado, tan pronto se termine esta actividad y podamos cargar el enlace para que puedan, los que se perdieron la clase la puedan ver y para los que quieran repasar puedan tener la información. En la segunda unidad vamos a estar hablando de ecosistemas y sus componentes,
qué son esos ecosistemas, qué los constituyen, qué se hace ahí, cómo funcionan, cuál es la dinámica que ellos trabajan, ¿sí? Cómo los materiales, cómo se transforman y cómo es el desempeño de nosotros en la modificación de esos recursos naturales. Nosotros somos los que modificamos el ambiente. Y la tercera unidad vamos a estar conversando acerca de lo que es el saneamiento básico y su importancia. ¿Qué es eso de saneamiento básico? ¿Cómo puedo yo involucrarme? ¿Sí? ¿Para qué es importante? ¿Qué contenido tiene? ¿Cuál es esa relación que hay entre nosotros y ese medio ambiente que modificamos por necesidad? ¿Sí? Por necesidad. Nosotros nos vemos en la obligación de crecer, de desarrollarnos a nivel socioeconómico y qué es las consecuencias que nosotros tenemos de eso. ¿Ya? Técnicas necesarias para garantizar un efectivo desarrollo sostenible. Y ahí viene una palabra clave y es desarrollo sostenible. ¿Qué entendemos nosotros por eso? ¿Qué entendemos por desarrollo sostenible? Es una palabra muy usada, ¿sí? Muy usada en estos tiempos a nivel medioambiental. ¿Qué entienden por desarrollo sostenible? Bueno, vamos a ver quiénes están en lista. Elian, Dayana, Ingrid, Jennifer. Profe, buenos días. Buenos días. Yo creería que puede ser en cuanto al desarrollo cultural de nosotros como la evolución de nosotros en el mundo, que también los recursos naturales todavía se encuentren con nosotros a medida que vayamos evolucionando en cuanto a lo social y lo personal. Pues eso es lo que yo pienso. O sea, que no deje de existir los recursos naturales, así nosotros vayamos evolucionando. Nosotros podemos crecer, ¿cierto? Y estamos llamados a crecer, ¿sí? Estamos llamados, como decía la compañera, bien, nosotros vamos a crecer, nosotros nos vamos a desarrollar, pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Por ejemplo, pongo un ejemplo, necesitamos construir una carretera, ¿sí? Es una necesidad que tenemos, porque necesitamos conectar un municipio con otro. Y necesitamos hacer esa carretera. Pero en medio de la carretera hay unos árboles que solamente crecen ahí, no crecen en ninguna otra parte. Y ahí, por ende, se desarrollan unas especies de animales también que solamente comen de ese fruto de esos árboles que crecen ahí. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo puede haber sostenibilidad ahí? Cogemos y talamos todo eso y tumbamos todo eso porque necesitamos la carretera. Nadie está diciendo que no lo necesitemos. Siempre nos vamos a necesitar crecer, desarrollarnos, ¿sí? Como seres humanos siempre necesitamos más y más. Pero echamos mano de esos recursos naturales. Entonces, ¿qué se nos ocurre? O hacemos un puente, o hacemos una curva, ¿sí? O nos echamos por otro lado, ¿verdad? Revisamos otras opciones. Si evidentemente toca sí o sí pasar la carretera por ahí, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué implementos de construcción vamos a utilizar que de pronto sean más amigables con el medio ambiente? ¿Qué afectaciones puede traernos? ¿Sí? Eso pasó cuando se necesitó conectar a Santa Marta con Barranquilla y cuando se construyó la carretera. ¿Qué pasó? Que ahí debía haber intercambio entre agua dulce y agua salada para que ese ecosistema que vivía ahí sobreviviera. Cuando construyeron la carretera, se murió todo eso. ¿Qué se empezó a hacer? Hubo un impacto ambiental ahí, ¿sí? ¿Qué se empezó a hacer? Se empezó a hacer canales que pudieran conectar. Entonces, por debajo se hicieron canales, túneles que pudieran conectar ese ingreso de esa agua salada y ese intercambio con el agua dulce.
¿Por qué? Para que ese ambiente, ese ecosistema no se viera afectado. Si eso se hubiese hecho desde un principio, se hubiese evitado que especies hubiesen muerto. Desaparecieron especies, hubo especies que más nunca volvieron a salir, hubo terrenos o espacios donde más nunca volvió a aparecer, ¿sí? Flora, por ejemplo, ¿ya? A eso hablamos de desarrollo sostenible. Nosotros podemos crecer, pero va a sonar a frase de cajón, ¿qué le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos? ¿Qué le vamos a dejar a las futuras generaciones? Por eso se habla de un efectivo desarrollo sostenible, de que lo que yo esté usando ahora, ¿sí? No me vaya a acabar y no le vaya a dejar nada a ninguno más, ¿sí? Esa es una de las cosas que a nivel cultural nosotros debemos ir educando a las personas. Entonces, ¿qué es eso de saneamiento básico? Es un conjunto de acciones, o sea, todos los poquitos que nosotros vamos a hacer, ¿verdad? Todas esas técnicas a nivel social y económicas, pero fíjense que dice que a nivel de salud pública, saneamiento viene de salud, ¿sí? Saneamiento viene de salud. Entonces, esas acciones que yo voy a emprender van a ser ¿qué? ¿En pro de qué? ¿En pro de qué? Profe, en la salud del medio ambiente. En pro de la salud, primeramente, ¿sí? Yo genero acciones de saneamiento básico o de saneamiento ambiental, ¿sí? Lo hago es porque yo necesito prevenir enfermedades. Cuando yo hablo de salud pública, hablo de enfermedades. Por ejemplo, el COVID-19 fue una enfermedad a nivel de salud pública. ¿Por qué? Porque al COVID le daba al que sea, no importa ni la raza, no importaba la edad, no importaba el estrato socioeconómico, no importaba si era estudiado o si no era estudiado, a todo el mundo le iba a dar COVID, o a la gran mayoría le iba a dar COVID, o se iban a contagiar con COVID, rico, pobre, huérfano, lo que fuera, ¿sí? Entonces, cuando hablamos a nivel de enfermedades de interés en salud pública, hablamos de esas enfermedades que son de fácil transmisión, de fácil propagación y de difícil control, ¿sí? Entonces, enfermedades como el COVID-19 fueron de importancia y de interés en salud pública. ¿Cuáles otras creen ustedes que pueden ser de importancia de interés en salud pública? ¿Cuáles son enfermedades que se transmiten así rapidito y que tengan que ver con el ambiente? Profe, la gripe. El dengue. ¿Cuál? ¿La qué? La gripa, el dengue. El agua contaminada, profe. El agua contaminada. Entonces, todas las afectaciones que podemos tener a nivel de salud pública vienen por ahí. Primero, ¿cuáles son las vías de transmisión? Entonces, si la vía de transmisión es por agua contaminada, vamos a tener un sinnúmero de enfermedades gastrointestinales que van a afectar la salud, ¿sí? Van a afectar la salud de nuestra población, de nuestro entorno, de las personas que allí estén, ¿sí? Si la vía de transmisión es vía aérea, entonces tenemos todas esas gripas, COVID, en fin, ¿verdad? Todas esas gripas que vienen y van. Si tenemos afectaciones a nivel medioambiental, entonces vienen cuando muchas de estas son por el tema de los cambios climáticos, eso tiene que ver con el ambiente, pasan enfermedades como estas que mencionaron ahorita, como el dengue, el chikungunya, el zika, ¿sí? Donde, entonces aquí entra a jugar un papel importante. Cuando yo digo que esta población se puede ver afectada por dengue, hay una actividad de saneamiento básico, ¿es cuál? Que me ayuda a mí a contrarrestar dengue. ¿Cuál creen ustedes que es? La fumigación. Sí, el controlar el tema de la plaga, ¿cierto? ¿Cómo controlo yo la plaga? Por fumigaciones, haciendo campañas educativas sobre la prevención de eliminar los recipientes que tengamos con mucho tiempo destapados donde se puedan criar los huevos y así como tal el insecto
que transmite la enfermedad. Exactamente, el vector en este caso, ¿cierto? Que vendría siendo el mosquito, ¿ya? Que nos va a transmitir esa enfermedad. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Que nosotros, mire, dentro de esas acciones para prevenir enfermedades de salud pública, nosotros tenemos que tener manejo del agua potable. Si nosotros no tenemos agua potable que sea apta para el consumo humano, vienen sin número de enfermedades que ya dijimos, gastroenteritis, una colitis, una diarrea, vienen todas esas enfermedades gastrointestinales, ¿ya? El tema de las aguas residuales también. Las aguas residuales ayudan a la proliferación de plagas, de roedores, entonces ahí entran los mosquitos, la rata, la cucaracha, ¿sí? Entran todos estos que se convierten en vectores transmisores de enfermedades, ¿sí? El tema de los residuos alimenticios, por ejemplo, ¿qué estamos haciendo con esos residuos? ¿A dónde van a parar? Si de verdad van a ser provechosos, porque los residuos alimenticios nos sirven a nosotros para hacer compost, para ser abonables a la tierra, que la tierra sea una tierra abonada, una tierra buena, ¿sí? ¿Qué más hablamos? Entonces, en saneamiento básico hay que tener en cuenta calidad de aire, calidad de suelo, calidad de agua, ¿sí? Eso lo hablamos en saneamiento básico. Entonces, saneamiento básico viene a ser ese conjunto o ese plan que nosotros elaboramos, ¿para qué? Para hacer prevención en salud, para hacer prevención en salud. Entonces, yo debo vigilar el agua potable, vigilar el tema de los residuos, vigilar el tema del control de las plagas y roedores y el tema de la limpieza y desinfección. Vean, yo puedo hacer de todo, pero si yo no tengo los ambientes limpios, lo más limpio posible, ahí viene la cosa, ¿ya? Ahí viene la cosa. Usted puede tener agua potable, usted puede tener un buen alcantarillado, puede estar clasificando, pero resulta y pasa que usted no se lava las manos cuando va al baño y hace del 2, ¿sí? Entonces, no se lava las manos, ya ahí viene que una enfermedad, ¿sí? Viene una enfermedad. Y esa puede ser una posible enfermedad que también sea transmitida, ¿ya? El tema de los parásitos, por ejemplo. Entonces, si yo tengo parásitos, tras de eso voy al baño, no me lavo las manos, puedo estar transmitiendo esos parásitos a otras personas, ¿ya? Entonces, eso quiere decir en general qué es el saneamiento básico y nosotros cómo lo vamos a abordar. Ay, profe, pero ¿eso qué tiene que ver con nosotros? Si nosotros somos seguridad y salud en el trabajo, eso es por allá el otro que tiene que ver, no es el ingeniero ambiental que tiene que ver, el que vaya a ver y resuelva el tema del agua y el tema de todo demás. Sí debe haber un trabajo, pero ese trabajo debe ser armónico, debe ser en armonía con la parte ambiental, ¿sí? Y para nosotros no debe ser desconocido que nosotros sepamos qué es lo que conlleva un plan de saneamiento básico. ¿Para qué nosotros hacemos ese famoso llamado al saneamiento ambiental? ¿Sí? Recuerde siempre que nosotros estamos llamados ¿a qué? ¿A qué estamos llamados? Para velar por la seguridad y la salud de los trabajadores. ¿A prevenir, sí o no? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el programa? Prevención de riesgos laborales. Entonces, indudablemente usted tiene que prevenir, ¿cierto? Y para nosotros prevenir debemos conocer qué es lo que está sucediendo en nuestro entorno. ¿Cómo voy a prevenir yo riesgos si ni siquiera sé, llegué allá y aquí hay alcantarillado? No, yo no sé, a mí no me interesa eso. A mí no me interesa si la empresa tiene o no tiene alcantarillado. Si es de los viejos o es de los nuevos, no, nada que ver con eso. O el agua. Ah, no, allá nunca hay agua. ¿Eso tiene que ver con usted, sí o no? ¿Cómo vamos a garantizar el tema del lavado de manos? ¿Cómo garantizamos esa seguridad laboral que debemos darle a los empleados? ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? No, señora. Todo claro, todo bien. Bueno.
Aguantan un quiz ahora. Todos quedaron callados. Quedó la sala en silencio. ¿Ah? Puede ser, puede ser. Puede ser, puede ser. Entonces, llamados a realizar prevención, ¿cierto? En nuestra primera unidad tenemos unos conceptos generales. Entonces, ese concepto de ecología, ¿qué es? ¿Para qué me sirve, cierto? Los ecosistemas. Y tenemos esta gran palabra o dos palabras que son medio ambiente. ¿Quién puede decir qué es el medio ambiente? Vamos a ver, acá hay bastanticos. Juliana, Jennifer, Ingrid, Elian, Diomer, Karen. La naturaleza. La naturaleza, bien, ¿qué más? Carolai, Caterín, Kendris, Kelly, Rafael, Shirley, Valeria, Jennifer, hay una Valentina también. Bueno, bueno, el medio ambiente, ustedes me acuerdo de la diapositiva que te mandó anoche, creo, más o menos. ¿Cómo va a ser? Ah, no, es que estas diapositivas ya están colgadas. Por eso usted la mandó y ahí como que medio vi ahí algo, habla como de los elementos de Te vas a copiar entonces. ahí lo que leí anoche, serio, es como el enlace que hay entre lo biológico, creo que físico, es como la cultura también, de lo social, de lo socioeconómico. Entonces, vamos a ver el concepto, ¿sí? Hay más o menos, entonces, recuerdo eso. Cuando a uno le hablan de medio, ¿sí? Medio ambiente, a uno siempre se le viene a la mente es el entorno, ¿qué tengo alrededor? ¿Sí? ¿Qué tengo alrededor? Entonces, en ese alrededor mío hay evidentemente un medio físico, un espacio, ¿sí? El espacio. Ese espacio o ese medio físico tiene elementos de carácter químico, de carácter físico y de carácter biológico, ¿sí? Carácter biológico. Dentro de esos elementos químicos, ¿qué elementos químicos encontramos en nuestro medio físico, en nuestro entorno? ¿Qué elementos químicos? El petróleo. Sí. ¿Qué más? Básicos para nosotros, para vivir. ¿El qué? El agua. El oxígeno. El agua, el oxígeno, ¿cierto? También tenemos las montañas, el suelo, ¿sí? Entonces, todo eso se convierte en elementos químicos y físicos. Ahora bien, viene el biológico. ¿Qué encontramos en nuestro entorno? Animales, plantas, microorganismos, ¿sí? Todos esos, entonces, el medio ambiente compuesto por ese medio físico que tiene elementos químicos, físicos y biológicos, ¿verdad? Y esa interacción con el medio social. Cuando ya hablamos de social, hablamos de quiénes. Nosotros. De las De las personas. personas. De las nosotros, personas. ¿verdad? De las personas. Entonces, hablamos de esa interacción que nosotros tenemos con ese espacio, con ese ambiente. Entonces, hablamos de ese medio social, ¿sí? Esa relación de nosotros como individuos con el medio físico, económico. Ay, ese es el que más nos gusta. Echarle mano a los recursos, ¿verdad? Para aprovecharlos, ¿cierto? Entonces, económico y cultural. Cultural ya hace parte del comportamiento, ¿sí? El comportamiento y nuestro accionar con respecto a eso. Entonces, el término o el concepto de medio ambiente fue de eso, de estudiar esa relación que teníamos nosotros los seres humanos con quién, con nuestro ambiente. Entonces, cuando nosotros hablamos de medio ambiente, vamos a hablar de elementos físicos, elementos químicos, elementos biológicos, pero vamos a hablar también de nosotros interactuando con esos elementos a nivel social, económico y cultural. ¿Ya? Eso quiere decir que es el medio ambiente. Ahora bien, el concepto de ecología.
Dice que la ecología, que es una disciplina, una ciencia, ¿verdad? Que surgió a partir de la biología. Antes nada más se estudiaban las plantas y los animales, pero el hombre se vio en la necesidad de decir, hombre, ajá, bueno, las plantas allá son unas plantas, ¿sí? Los animalitos se relacionan, cómo se relaciona una especie con la otra, en fin. Pero nosotros, ¿qué? ¿Ya? ¿Nosotros qué? Entonces, ese vínculo que surge entre lo que ya habíamos dicho ahorita, entre factores abióticos son los que no tienen vida. Entonces, los bióticos, ¿cuál será? Que tienen vida. Los que tienen vida. Entonces, un ejemplo de un factor abiótico. ¿Quién da un ejemplo de un factor abiótico? Una piedra. piedra. Las piedras. Las piedras, la luz del sol, el aire, ¿cierto? El agua, ¿sí? Son factores que abióticos, ¿verdad? Y factores bióticos, entonces, ¿cuáles serían? Animales, las La plantas. flora, la fauna. Flora, fauna, animales, ¿sí? Plantas, microorganismos, ¿verdad? Que están ¿dónde? En un ecosistema. Están en un ecosistema. Ahora ampliamos más el concepto de ecosistema. Ernest Haeckel fue un biólogo, ¿sí? Filósofo, pues antes la gente no solamente se dedicaba, yo creo que primero salían los filósofos y cuando se empezaban ellos a cuestionar y a estudiar, era que se inmiscuían en temas como la ciencia y la biología, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver con el comportamiento humano. Muchos, pues, de los grandes científicos primero fueron filósofos, sociólogos, ¿sí? Estudiaban esa parte de los comportamientos. Entonces, este señor dijo, hombre, ecology utilizó esa frase o ese concepto que quería, se descomponía en dos, oikos, oco, que significa casa, hogar, y logos, bueno, ya logi o logos, que significa estudiar. Entonces, él dijo que la ecología era ¿qué? El estudio de los ecosistemas, el estudio de la casa, ¿sí? El estudio de la casa. Entonces, un ecosistema va a estar determinado por los habitantes de esa casa, o sea, quiénes están allí y quiénes son los que interactúan allí en esa casa. Hoy en día, pues, imagínense todo lo que ha evolucionado la vida, las especies, y pues se han dedicado a estudiar e investigar qué es lo que ha pasado con la ecología. Salieron ramas como la autoecología, que nos dice a nosotros, bueno, vamos a estudiar estas especies, pero las estudiamos de carácter individual, o sea, cómo esta especie se comporta ante las diferentes situaciones y diferentes cosas que encuentra en el ambiente. Está la cinecología, que ya entonces no es de un solo, ¿sí? De una sola especie o de un solo individuo, sino que ya voy a hablar de una comunidad y cómo esa comunidad se relaciona también con el medio ambiente. Bueno, podemos hablar de ecología del comportamiento, de las poblaciones, de las comunidades y de paleoecología. Cuando hablamos de ecología del comportamiento, decimos, bueno, esta se encarga de estudiar qué cosas, técnicas de recolección. ¿Qué técnicas de recolección? Bueno, cómo tienen los alimentos las diferentes especies, cómo van obteniendo esos alimentos, cómo se adaptan, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa en ese ambiente? Si el clima cambia, qué pasó ahí, catástrofes naturales, si hubo un temblor, ¿ya? No crean que cuando hay temblores solamente los afectados somos nosotros los seres humanos. Cuando hay un temblor, todas las especies se ven afectadas. Pues las especies que estén en ese entorno donde surgió el temblor, ¿ya? Ecología de las poblaciones. Entonces ya cómo se distribuyen y qué cantidad de esas especies están, ¿sí? Por ejemplo, si yo voy a hablar de un ambiente que sea marino, ¿qué poblaciones hay ahí? ¿Qué peces voy a encontrar ahí? ¿Qué tanta vegetación puedo encontrar ahí? ¿Cómo fluctúa, ¿sí? Ese número de individuos? Por eso es que vemos que hay especies en vía de extinción. Hay especies en vía de extinción. Entonces,
¿Por qué están en vía de extinción? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado con sus poblaciones? ¿Por qué ha fluctuado el número de ellos? Tiene que ver con la distribución, tiene que ver qué cantidad hay, tiene que ver toda esa parte climática. Entonces, para entender, aquí estamos viendo una imagen, aquí tenemos un pajarito, y un pajarito es un individuo. Entonces, ese pajarito, que es un individuo, puede ser cualquiera de nosotros, ¿sí? Puede ser cualquiera de nosotros. Entonces, ¿qué pasa con cualquiera de nosotros? Nosotros somos un individuo. Por ahora somos estudiantes de la clase de Ecología y Saneamiento Básico, ¿sí? Pero entramos en una población, entonces ya la población vendría siendo ¿qué? La clase como tal. Todos los que estamos conectados en esta clase somos la población de ¿qué? De la asignatura Ecología y Saneamiento Básico. Entonces ya dejamos de ser un individuo para convertirnos en una población. Entonces la población, ¿qué es? La sumatoria de esos individuos que hacen parte ahí. Pero a su vez, esa población pertenece a una comunidad. ¿Qué va a pasar con la comunidad? Pues que la comunidad ya va a ser sumatoria de poblaciones. Y las poblaciones pueden estar compuestas, en este caso, por animales, por insectos, por microorganismos, ¿sí? Por plantas, vegetales, ¿ya? Por todo aquello que habíamos mencionado. Entonces, la comunidad es el conjunto de poblaciones. Y ahora bien, esa comunidad va a formar un ¿qué? Un ecosistema. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Señora. Entonces, ¿qué vendría siendo el ecosistema en pocas palabras? Según lo que hemos dicho de cómo se conforma. ¿Qué es un ecosistema en pocas palabras? Nuestro entorno, nuestro contexto, lo que está a nuestro El alrededor. conjunto de las poblaciones. No, mira que ya población pasó y hablamos de comunidad. Nuestro Señor, contexto. es el conjunto de todo. Los animales, los vegetales, Ajá. o sea, de nosotros todos formamos un ecosistema. Entonces, Eso mire ya que a está. nosotros nos dice individuo, entonces ya dijimos individuo, un estudiante de la clase, ¿cierto? Una población, la clase, todos los estudiantes de la clase de ecología, pero pertenecemos a una comunidad. ¿Cuál vendría siendo esa comunidad? La El Universidad de programa, Magdalena. vendría siendo el programa, ¿verdad? De técnico en prevención de riesgo, ¿cierto? Ese vendría siendo nuestra comunidad. ¿Y cuál vendría siendo como nuestro ecosistema? Vendría siendo como la universidad, ¿cierto? Donde hay otras comunidades que también interactúan ahí. Sí, me di a entender con el ejemplo. Sí, señora. Entonces, individuo, cualquiera de nosotros, ¿sí? Cualquiera de nosotros. Población, otros individuos que tienen características similares a nosotros, ¿ya? Una comunidad donde conviven varias poblaciones, ¿ya? Pueden ser diferentes, no necesariamente tienen que ser iguales, y en su vez, esas comunidades están dentro de un ecosistema. Recuerde que eco significaba ¿qué? ¿Ya habíamos dicho que significaba eco? Casa. ¿Ya habíamos dicho que significaba eco? Casa, hogar. Casa, hogar. Entonces aquí va a ser como ese estudio, ¿verdad? De cómo se maneja ese sistema de esa casa o de ese hogar. ¿Sí? Paleoecología. Entonces ya eso es de las especies que fueron, pero ya no son. Que existieron, pero ya no están. Que ya no nos acompañan. Pero, sin lugar a dudas, esas especies que ya no nos acompañan fueron las que precedieron a lo que somos hoy en día, ¿cierto?
a lo que somos hoy en día. Entonces, ¿qué estudian ellos? Organismos fósiles. Estudian ya, son lo que esos organismos que estuvieron y ya no están, como por ejemplo el estudio de los dinosaurios. Entonces, ¿para qué nos sirve a nosotros estudiar los dinosaurios? O especies que ya no están. Señor, ahí se viene viendo mucho también las evoluciones de los animales, de todo, para imaginar en sí cómo fue la vida antes de que nosotros existiéramos y todo eso. ¿Cómo vivieron? Imagínense, ¿no? Por ahí hay un dicho que dice, si el hombre no conoce su historia, está condenado ¿a qué? A repetirla. A repetirla, ¿cierto? Si no conocemos nuestro pasado, entonces, esos estudios de organismos que ya existieron nos va a ayudar a nosotros a comprender cómo ellos se recolectaban sus alimentos, cómo se reproducían, qué comían, ¿sí? Y eso nos va a ayudar a saber por qué se comportan los que actualmente están, ¿ya? Nos va a ayudar a revisar ese comportamiento de los que están actualmente con nosotros. Entonces, ecosistema, ¿sí? Todo eso que ya habíamos mencionado, ese conjunto, ¿verdad?, que hay de animales y vegetales que se relacionan entre sí en un entorno determinado, o sea, ya en ese espacio que se ha determinado. Entonces, véalo ahí en la fotografía, ahí están esos bichitos sobre un árbol, en ese árbol seguramente están los frutos que ellos consumen, con lo que ellos se van a alimentar, y esa es una forma de relacionarse entre lo que son la vegetación y los animales, ¿ya? Mantienen un equilibrio gracias a qué? A los elementos que hay en la cadena alimenticia y que están definidos por su biotopo. ¿Qué es eso de biotopo? Es el ambiente, entonces ya es el espacio a nivel físico, ¿sí? Ya es el espacio a nivel físico donde hay ese conjunto de organismos que lo habitan. Entonces ya hablamos de ese ecosistema, ¿verdad? Porque ya habíamos hablado de que en ese ambiente físico habían plantitas, habían animalitos, ¿cierto? También están los microorganismos como descomponedores. A esa interacción o a ese conjunto entre el ambiente físico y los organismos que allí se encuentran, le denominamos biocenosis, ¿sí? Le denominamos biocenosis. Entonces, el biotopo va a ser el espacio, ¿sí? El espacio en ese ecosistema, el espacio en ese ecosistema. Y la biocenosis ya la interacción entre los que son los componentes, tanto como vegetales como animales. Entonces, le hablamos de fitocenosis. Fitocenosis, fito viene de planta, ¿sí? Todas esas interacciones que hay con las plantas o con las especies vegetales. Y la zoocenosis, ¿sí?, de los que sean con los animales, ¿ya? Entonces son todas las especies que viven en ese biotopo, que coexisten allí, que interactúan entre sí y que son necesarias, ojo, que son necesarias para la supervivencia de ese ecosistema o de ese ambiente, ¿sí? A veces, y por eso vuelvo al ejemplo que había colocado, hay especies que solamente crecen en un lugar, especies que solamente se desarrollan en un espacio. Si nosotros modificamos ese ambiente, modificamos ese espacio, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Pues que no van a sobrevivir. Y es ahí cuando viene el tema de las especies en vía de extinción, ya sea de plantas o de animales. Pero todo esto, ¿para qué nos sirve a nosotros? Hay una forma de transmitir la energía. Nosotros necesitamos energía para todo. Para vivir, para respirar, para comer, para lo que sea, nosotros necesitamos tener energía. Y esa transmisión de energía se hace entre las diferentes especies es a través de esa cadena alimentaria. Quiere decir que cuando el uno se come al otro,
y eso le proporciona tener energía. Aquí vemos los niveles tróficos o la famosa cadena alimentaria, donde tenemos en un primer eslabón muy importante a los que son productores. ¿Quiénes vendrían siendo los productores? Las plantas. ¿Por qué? Porque ellas son capaces de producir su propio alimento. ¿Qué hacen las plantas? Captan la luz del sol y a través de un proceso que se llama la fotosíntesis producen su alimento. ¿Ya? Producen su alimento. Ellas también son capaces de recoger del suelo los nutrientes y transformarlos. Entonces ellas son productoras. Vienen los consumidores primarios. Aquí están los animales. ¿Sí? Aquí están los animales que no son capaces de producir su propio alimento, entonces tienen que alimentarse ¿de quiénes? De las plantas, de los frutos de esas plantas. ¿Ya? Viene también un consumidor secundario. Entonces este es, como dice el dicho, el vivo vive del bobo y el bobo de papá y mamá. Entonces ya el secundario viene y se aprovecha del primario, porque ya el primario se aprovechó del productor, ¿sí? Y viene otro todavía mejor, que es el consumidor terciario. Ya este consumidor terciario se aprovecha de ese material o materia orgánica en descomposición. Quiere decir que él aprovecha hasta lo que los demás dejan, ¿sí? Entonces ahí vemos los boleros y todos estos animales que son carroñeros, que nada más que están esperando que haya un muerto para ellos revolotear por alrededor. Y hay otra parte en esos niveles tróficos o en esa cadena, y son los descomponedores. Esa imagen que se ve ahí como descomponedores son bacterias. Entonces las bacterias son descomponedores y son importantísimas en este tema de la cadena alimentaria, ya que ellas son capaces de que esos nutrientes que llegan al suelo, ellos poderlo transformar y le van a servir a las plantas que son las productoras. ¿Ya? Cuando hay materia orgánica en descomposición y están en capacidad esos suelos o esos espacios en transformarse, y por eso ayudan a que los productores produzcan, valga la redundancia, mejor. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Como les decía ahora, este contenido ya se encuentra en plataforma. Faltaría es la reunión de ahora. ¿Sí? La reunión de ahora es la que faltaría para nosotros tener como listo el contenido. Dudas, preguntas, los noto callados. Solo cuando yo pregunto así que... No, profe, vamos bien. Vamos bien. Esta asignatura es muy práctica, ¿sí? Muy práctica. La mayoría de nosotros, o sea, de los conocimientos que debemos tener para acá, ya son conocimientos previos, son cosas, nada de esto es desconocido, de estos conceptos que hemos estado viendo en el día de hoy. Ninguno de estos conceptos es desconocido, sino todo lo contrario, estos son conceptos que nosotros venimos manejando desde que estamos en el colegio, ¿sí o no? Desde que estamos en el colegio venimos trabajando. La definición, pero lo de fotopia, ¿cómo? Olvidé la palabra. Esas sí fueron nuevas para mí, nunca las había escuchado. La de biocenosis y la del biotopo, ¿cierto? Sí. Porque ya son conceptos que se ven a nivel de ecología, pues ya son un poquito más profundos a lo que nosotros veníamos escuchando, ¿sí? Escuchando. Siempre conocemos el concepto de ecosistema, pero ¿qué sucede en ese ecosistema? ¿Cómo interactúan, verdad? ¿Cómo interactúan las diferentes especies para lograr que ese ecosistema sea lo que nosotros conocemos, verdad? ¿Qué tipo de ecosistemas podemos identificar?
en nuestro entorno. ¿Qué tipos de ecosistemas identificamos en nuestro entorno? En nuestro entorno normal. Acuático, terrestre. Acuático, terrestre, ¿verdad? Hay uno que, si no Aéreo. estoy mal, mixto, algo así. Hay unos que son mixtos, ¿sí? Ajá. El aéreo, o sea, los que están por ahí volando. Entonces, fíjense que esto es lo que nosotros tenemos que empezar a revisar, ¿ya? Cuando nosotros llegamos a nuestro espacio de trabajo, donde nosotros estemos trabajando, claro está, empezar a identificar, bueno, ¿cuál es este ambiente? ¿Sí? ¿Qué ecosistemas hay aquí? ¿Qué ecosistemas tengo a mi alrededor? Acuérdese del concepto de medio ambiente, que es esa interacción, ¿verdad?, entre lo físico, lo biológico, lo químico, pero también con la sociedad, con ese entorno, ¿sí? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Tengo que empezar a identificar dónde estoy, qué hay aquí. Hablábamos de que en los ecosistemas habían factores bióticos y abióticos. Entonces, ¿cuáles son los abióticos? ¿Cuáles hay alrededor mío? Ah, que por aquí hay una montaña. Ah, ese es un factor abiótico que está en tu entorno. ¿Qué más? No, que acá hay mucha brisa. Eso es un factor abiótico. Que por acá hay culebras, ¿no? Que por allá salen culebras. Eso es un factor biótico. Tiene que ver con el ecosistema. Entonces, usted vio la culebra y ¿qué hizo? La mató. ¿O qué puede hacer? ¿Cuáles son las estrategias que nosotros utilizamos en estos casos? Profe, en esos casos se debería llamar a lo que es control de animales para que lo desplacen hacia su hábitat. Entonces llamamos a la autoridad ambiental, ¿verdad? Y pudo haber pasado que hubo una modificación en el ambiente y esa modificación pudo estar derivada por nosotros, digamos, por la empresa que se asentó allí. O puede ser otra empresa que empezó a construir cercano a donde estábamos nosotros y le cambió el entorno a esas especies que estaban por ahí, ¿ya? ¿Qué es lo que se busca? Pues rescatar ese tipo de especies y llevarlas a otro lugar o a otro espacio que tenga un ecosistema muy parecido al que ellas tenían acá. Porque eso pasa también, que no surgen ciertas especies o ciertas especies se extinguen, es por eso, por los cambios bruscos que se hace de su ecosistema. ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario? Bueno, entonces si no hay preguntas con respecto a la clase, ¿tienen alguna pregunta con respecto a la parte evaluativa, a la parte de contenido, cómo vamos a trabajar la asignatura? Eso Sí, sí, profe, más que todo, Profe, ¿cómo se trabajaría en su asignatura? Si es individual, si es en grupo, o cómo son los trabajos. Bueno, vamos a metodología. tener una actividad de evaluación diagnóstica, como vieron en la diapositiva. Vamos a tratar de las unidades. Tenemos 3 unidades temáticas, entonces cada unidad evaluarla para que no nos quede, ay, vamos a hacer una evaluación de todo, no, porque nos queda muy cargado y nos queda muy pesado. Y la intención es hacer las actividades de evaluación. Entonces, en el transcurso de esta semana se va a estar colocando esa primera actividad de evaluación, ¿verdad? Esa prueba diagnóstica, y se va a ir dejando, se va a dejar tiempito para que la hagan, tampoco se va a poner de un día para otro y no la publicamos hoy y ya mañana se nos vence la actividad, no. El tema es tener un tiempo prudente para poder desarrollarlo. La segunda unidad también se va a evaluar y la tercera unidad también se va a evaluar. Esas evaluaciones van a ser de carácter individual, ¿sí? ¿Por qué de esa manera? Porque es mejor evaluar, ¿sí?, unidad por unidad y poder aclarar los conceptos si llegamos a tener dudas y que sea
de manera más rápida y más dinámica. Y no esperar, ay, no, al terminar, entonces, ay, terminamos y resulta y pasa que ya no me acuerdo ni del primer tema que vi, que fue el concepto de ecología, ¿ya? Vamos a tener, entonces, tres evaluaciones, una del primer seguimiento, del segundo y del tercero, o sea, o de la primera unidad, segunda unidad y tercera unidad. Vamos a tener esa pequeña evaluación diagnóstica, vamos a tener un debate o un foro, ¿sí? Estos también son individuales, el foro ustedes saben que es siempre individual, y vamos a tener una actividad de evaluación que la voy a hacer grupal, pero puede ser grupal o individual. No lo quiero poner camisa de fuerza porque siempre sale con que, profe, que fulanito no fue a la clase, o profe, no tenía con quién hacerlo. Entonces, el que no tenga con quién hacerlo lo hace individual, pero eso sí, así será la evaluación también, o sea, así será la intensidad del taller o del trabajo que se coloque. Porque si lo hacemos en grupo, pues ya tiene una intensidad mayor. Grupos, por lo menos 3 a 4 personas, máximo, ¿sí? Ese es el máximo, ¿ya? Por eso vuelvo y le digo, no es camisa de fuerza. Igual, si se hace el trabajo en grupo, los 3 o 4 personas que estén dentro de ese grupo tienen que colgar la actividad. ¿Para qué? Para que en plataforma nos quede las evaluaciones por individual, ¿ya? O sea, que todo el mundo tenga evaluación. ¿Alguna otra pregunta con respecto a esto? Para esta primera clase solamente va a dejar la primera evaluación. Sería la primera evaluación y la evaluación diagnóstica. Bueno, o sea, ¿Cuántos puntos? Disculpe, profesora, ¿cuántos puntos la diagnóstica tiene 40 puntos. Y las Ok. demás, bueno, vamos a ir. Recuerden que ustedes tienen una sumatoria, ¿sí? Lo que nosotros hacemos es una sumatoria. Y esa sumatoria está determinada porque lleguemos hasta 500 puntos, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros llegamos a 500 puntos es que tenemos todas las calificaciones. Normalmente se hacen 3 seguimientos, 150, 150 y 200 para llegar a esos 500 puntos. Entonces, esta actividad de evaluación tendrá, dígame. Hola. No, profe, me prendió el micrófono solo. Ok. Entonces, esta actividad de evaluación va a tener algunos 90 puntos. Más de ahí no creo. Porque, bueno, nuestra intención no es que sea dividido así como que 150, 150 y 200, no es camisa de fuerza. Entonces, lo que vamos a hacer es los puntos que tengan para que ustedes, mire, entre más actividades hagan, pues obviamente van a tener más oportunidad, ¿sí? Si tienen menos actividades, pero tanto para ustedes como para nosotros resulta complicado, porque imagínense uno de profe calificándole a cada uno 6 o 7 actividades individuales. Es muy complicado, o sea, tanto para ustedes como para nosotros. Entonces, la intención es esa, pues tener 3 evaluaciones, una pruebita diagnóstica, un taller y un foro, ¿ya? Un taller y un foro. El taller sí va a estar abierto a que pueda ser individual o en grupo. No sé si tengan alguna otra pregunta.